Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante que no es un tema de medicina fetal, como es la mayoría de los grupos que tenemos en la sociedad, sino que el objetivo de la sociedad es descubrir todos los aspectos del ultrasonido de la especialidad. En esta oportunidad, el tema de esta sesión va a ser la evaluación ultrasonográfica de la patología endometrial, que es una patología muy importante, ¿no? Sobre todo en relación al descarte de neoplasias, ¿no? en cierto grupo de edad. Para eso vamos a tener una mesa, creo yo, bien completa, donde vamos a tratar diferentes aspectos del diagnóstico de la patología endometrial. ¿Okay? Pero antes de dar inicio a la sesión científica, en esta oportunidad queremos retomar la costumbre que hemos estado teniendo en las sesiones de los años anteriores, que es incentivar la presentación de casos interesantes en cuanto al manejo y al diagnóstico, para lo cual una vez más renovamos la invitación a los médicos que en sus hospitales, clínicas, consultorios tengan algún caso interesante que quieran compartirlo en estas sesiones. Bueno, tienen esta ventana abierta para poder presentarlo, ¿no? En esta oportunidad nos visitan del Instituto Nacional Materno Perinatal la doctora Romy Novoa. Ella es residente de segundo año de la maternidad de Lima, que nos va a presentar un caso de manejo de patología fetal obstructiva oral. Adelante, doctora. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Como ya me presentaron, soy residente de segundo año de maternidad de Lima. Les voy a reportar un caso tratado en la unidad de medicina fetal por los médicos de la institución. Es una paciente, 30 años de edad, quinto embarazo, con 2 embarazos previos con partos por cesárea, referida a las 36 semanas del Pucallpa. Ella tuvo el diagnóstico de la patología a las 30 semanas aproximadamente, pero hubo un retraso bastante evidente en la referencia, tal vez por el desconocimiento del tratamiento de esta patología. En la unidad de medicina fetal se le realizó esta ecografía donde se evidenció una gestación de 37 semanas con una evidente tumoración oral gigante, a considerar una ránula aparentemente, con una probable, decimos probable, obstrucción de vías aéreas, porque se ha reportado que no necesariamente la obstrucción tan evidente de la cavidad oral va a determinar una obstrucción de la vía aérea, y con un crecimiento fetal adecuado para la edad gestacional, un líquido amniótico que no llegaba al polidramnios. Entonces, en junta médica institucional e interdisciplinaria, como ya se tiene experiencia en la unidad de medicina fetal del Instituto Materno Perinatal, se determina la pertinencia de la cirugía EXIT, ex útero intrapartum treatment o therapy, como se le denomina, para determinar el manejo neonatal de esta patología, ¿no? Intervinieron tanto en la unidad de medicina fetal, radiología pediátrica y fetal, anestesiología, neonatología, cirugía pediátrica y cirugía de cabeza y cuello del Hospital del Niño, para determinar cómo va a ser el nacimiento de este niño, para evitar las complicaciones posteriores de una obstrucción de vía aérea y por tanto de una hipoxia neonatal. ¿Por qué una cirugía EXIT? La cirugía de la vía aérea al nacer está asociada a una alta morbimortalidad neonatal debido a la hipoxia, y la técnica EXIT asegura de manera evidente la vía aérea en los fetos con tumoraciones obstructivas mediante la broncoscopía, la realización de la exéresis del tumor intra con la circulación fetoplacentaria todavía permeable. Y bueno, el protocolo previo a la intervención y a la decisión de la intervención determina la realización de una ecografía detallada donde evidenciamos una fisura unilateral del labio, además evidenciamos una fisura unilateral de paladar, que fueron malformaciones adicionales encontradas en este niño.
También se evidenció a la ecocardiografía fetal un CIB muscular, como observamos aquí. Y bueno, como parte del protocolo tenemos una cervicometría de 29 milímetros previo a la cirugía. ¿Qué sabemos sobre la obstrucción de vía aérea y con qué signos indirectos ecográficos podemos determinar que este niño va a necesitar la cirugía EXIT para asegurar su supervivencia? Se evidencia que el flujo intermitente de fluido a nivel de la vía aérea nos va a descartar una obstrucción, y la ausencia de este flujo nos puede determinar la patología que llamamos CAOS, que es la obstrucción congénita de la vía aérea, pero el determinar que existe indirectamente una obstrucción de la vía aérea para poder asegurar esta al nacer, la vamos a obtener. En este caso se propuso la dilatación traqueal por una evidente efecto de masa identificado en el feto. Vemos aquí la evidente dilatación, como se observa, llegó a 5.6 milímetros a la ecografía. Y vemos aquí a la reconstrucción 3D la masa tumoral oral, que va a determinar no necesariamente, y como les repetía, la obstrucción de la vía aérea. Entonces, este signo que también con la resonancia se determinó la evidente dilatación traqueal, es un signo que nos puede determinar que asegurar prenatalmente que este niño va a necesitar la cirugía EXIT, ¿no? Entonces, los diagnósticos determinados por el servicio y la Junta Médica Interdisciplinaria fueron una gestación de única activa de 37 semanas, una tumoración de cavidad bucal que produce obstrucción de vía aérea, comunicación interventricular, fisura labio-palatina unilateral y con un crecimiento fetal adecuado. La realización de esta cirugía se realizó programada. A las 38 semanas se obtuvo un recién nacido masculino de 3,34 kilos con Apgar 3,8, y mediante la circulación fetoplacentaria evidente, como se realizan estas cirugías, la exteriorización solo de la cabeza fetal mientras se mantiene la circulación fetal placentaria para poder asegurar mediante traqueostomía o laringoscopía la vía aérea, se obtuvo esta cirugía con resección tumoral posterior al 5º día mediante los cirujanos de cabeza y cuello de la exéresis de esta tumoración, asegurando así la supervivencia de este niño, ¿no? Se determinó por histopatología que fue un epitelio escamoso de revestimiento con glándulas salivales en el estroma. Y bueno, los mensajes de este caso, que es una alternativa a la cirugía EXIT al manejo de las obstrucciones de vía aérea. Los trabajos multidisciplinarios de todas estas especialidades son necesarias para garantizar un óptimo resultado perinatal, y además algo adicional, que el conocimiento de esta patología a nivel nacional de médicos ginecobstetras es necesaria para la referencia a tiempo de estas pacientes, ¿no? Como nos llegó a la maternidad de Lima una paciente tardíamente referida. Este caso se publicó en la revista Ultrasound en el 2017 con el equipo del Dr. Walter Ventura, quien les habla, y médicos también de la unidad de medicina fetal, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Novoa. Gracias por ceñirse al tiempo estipulado. Bueno, a continuación vamos a dar inicio, ahora sí, a la sesión científica. Para ello los voy a dejar con el doctor Juan Carlos Loaiza, que es el coordinador va a ser coordinador y moderador de la sesión. El doctor Loaiza es ginecobstetra, es médico asistente del hospital de ATE del MINSA, y bueno, sin más, lo voy a dejar él con la palabra para que presente la sesión. Muchas gracias. De todo, buenas noches. La tercera sesión científica de nuestra sociedad, la SPOG, tiene el tema evaluación ultrasonográfica de la patología endometrial, para lo cual hemos invitado a nuestro past president, al doctor Igor Huerta, que nos va a tocar el tema IETA y ecografía 3D en endometrio. Posteriormente tenemos al doctor Raimundo Cernaque, al doctor Guayanay. El doctor es jefe de la unidad oncodiagnóstica de Resocentro y experto en manejo del cáncer en el Hospital Neoplásicas. Y como tercer ponente tenemos al Raimundo Cernaque,
También trabaja en Resocentro y maneja mucho la patología del cáncer en el Hospital Neoplásicas. Entonces, vamos a hablar de dieta, eco 3D en endometrio, ecografía en cáncer de endometrio, la utilidad del Doppler y el tema de resonancia magnética en cáncer de endometrio y patología benigna. Entonces empezamos con el doctor Igor Huerta, como primer ponente, y que nos va a hablar de dieta y 3D en endometrio. Aplauso, por favor. Muchas gracias. Mientras habilitamos la laptop, agradecer a la Sociedad de Ultrasonido, al doctor Abinagorta, al doctor Juan Carlos Baiza por haberme invitado para tratar este tema. Siempre los fetalistas un poquito que siempre nos apasiona más la medicina fetal y siempre la ultrasonoginecología sonográfica es un poquito el patito feo de todo lo que es sonografía, pero en realidad nos exige más porque en el mundo se publica mucho sobre eso, es más en los congresos que hacemos. Estamos haciendo ya un día completo de ginecología, invitando a centros especialistas en ginecologías. Es difícil generalmente en todos los centros fetales que afrontamos, en las clínicas que tienen los principales diagnósticos de la unidad fetal, de las unidades fetales. Yo trabajo en la Clínica San Felipe y colaboro también con Sana. Es difícil dentro de todas las actividades que hacemos trabajar más y de forma especializada el tema de lo que es ginecología sonográfica. Hay dos rubros que nos exigen a los médicos que hacemos diagnóstico, que es ovario y endometrio, y ahora endometriosis, que está de moda y todo lo demás. Así que yo creo que ha sido muy atinado tratar el tema de ecografía, y a pesar que esté invirtiendo ya un minuto de mis 20, es preciso establecer esa introducción. Específicamente me han encargado de hablar de IETA. IETA y complementar con 3D, 4D y su utilidad. Le he dado una orientación fundamentalmente a IETA, que es la parte de terminología para que todos entendamos cómo vamos a mencionar los términos, pero fundamentalmente le da un enfoque de su utilidad para el cáncer de endometrio, porque la mesa está dirigida a detectar patología, no voy a hablar casi de patología benigna, sino a detectar patología maligna. Tenemos excelentes ponentes que vienen después, que van a hablar de un instituto especializado de trabajo de cáncer, así que hay que aprovecharlos. La utilidad de la resonancia, fundamentalmente en patología endometrial asociada a cáncer, ¿correcto? Así que eso es lo que vamos a hacer. Es el Hospital Rebagliati, en el cual yo trabajo. Ya, no corre creo el puntero. Ya, ok. Entonces, el año 2010, así como en el grupo de ovario, se reunió un grupo que fundamentalmente asocia el grupo y dirige el grupo del doctor Timmerman. Se junta con el grupo de Italia, los principales hospitales de diversos centros europeos. Gracias. De diversos centros europeos. Y se reúnen y vamos a hacer algo sobre endometrio porque dicen, hemos trabajado poco endometrio. En ovario se ha trabajado mucho, hemos avanzado bastante, pero en endometrio hay mucho que trabajar. Entonces se trabaja un consenso para ver cómo vamos a examinar el endometrio, cómo vamos a decirlo cuando está grueso, cómo medimos las capas. Así que poder definir y consensuar términos. Un artículo que prácticamente es un antes y un después en todo lo que es endometrio. Este es el que se conoce como YETA 1, porque después acaba de publicarse este año en lo que llamamos el YETA 2. Y que cambia mucho y orienta sobre todo endometrio, pero dirigido fundamentalmente a cáncer, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿pero por qué hacer un YETA? ¿Por qué estandarizar criterios? Esto lo van a entender cuando tratan de hacer investigación, y así lo ven en Europa. Para poder entendernos entre todos, comparar estudios científicos, realizar metaanálisis y para conducir estudios multicéntricos. Ya casi como 8 años que una autora muy joven me pidió apoyo de una tesis que deseaba estudiar ginecología y asesorarla en ginecología sonográfica. Le dije que era muy mala idea y sobre todo hacer retrospectivamente, porque no iba a encontrar en nuestras historias, probablemente en los informes de nuestra unidad y los míos también, una forma ella quería estudiar endometrio, ver un consenso sobre endometrio e intentar estudiarlo. No iba a poder, porque a lo sumo iba a encontrar el grosor endometrial,
y de ahí no iba a poder sacar mayores conclusiones. Es muy difícil hacer retrospectivos porque no tenemos consenso en ginecología, sobre todo en términos, salvo diseñen un prospectivo y solo ustedes tengan control sobre todos los pacientes, lo cual también es irreal. Entonces, vamos a ver unas 15 transparencias bien básicas, solamente para generalizar, ¿correcto? ¿Cómo medimos el endometrio? Doctora, pase adelante, por favor, tengo mi sitio acá adelante, pase adelante a mi sitio, ya yo, si el doctor Albina Horta me permite, pasaré a la mesa para que no esté parada. ¿Cómo medimos el endometrio? Puede ser por vía vaginal, vía transrectal, a veces se hace por vía pélvica, a veces, pero cuando lo hagan, vamos a ver ahora que hay que insonar de forma perpendicular. ¿En qué momento del ciclo? Las condiciones son casi parecidas a las del ovario. En la etapa premenopáusica, día 4 a día 6 del ciclo, primera fase, ¿correcto? Para poder estudiar el endometrio. Pero pacientes que están ya en la etapa de la menstruación y están con tratamiento y están usando progesterona, idealmente 5 a 10 días después de la última pastilla de progesterona. Y ahí ya se puede estudiar, inclusive las que están con terapia de reemplazo hormonal secuencial. Es lo ideal para medir el endometrio, ¿correcto? Entonces, la técnica, si vamos a hacerla por vía abdominal pélvica, insonar de forma perpendicular para poder medir. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar por qué, porque si no, no se puede optimizar bien la imagen. En los pocos casos que tenemos que hacerlo por vía alta, porque de ahí lo hacemos transvaginal casi siempre nosotros. Entonces, si no tenemos un plano sagital y tenemos un plano así, no podemos medir el endometrio. Acá sí es más ideal hacerlo de forma sagital, vamos a insonar perpendicularmente y vamos a medir el endometrio, ¿correcto? Entonces, consensos fáciles para llegar a los puntos un poco más difíciles. ¿Cómo medir el grosor? A veces en el informe dice complejo endometrial, o a veces solo dice endometrio, y entonces uno obviamente asume que se está refiriendo a todo el endometrio. Entonces, se hace una valoración cuantitativa. ¿En qué momento, qué parte mido? La parte de mayor grosor. Entonces yo asumo que si en el informe dice endometrio de 8 milímetros o de 15 o de 13, ustedes lo han medido acá, en la parte de mayor grosor, no en esta parte más delgadita y en la parte menos delgadita, ¿ok? Así que en la parte de mayor grosor en el plano sagital. La medida debe incluir las dos capas, ¿ok? Entonces hasta ahí cosas fáciles, básicas, el ABC de la definición. ¿Qué pasa si tengo un poco de líquido? Tengo que describir bien las dos hojas. Monocapa anterior, de tanto, y monocapa posterior, de tanto, ¿correcto? Si la visión no es buena, no medir mejor, porque nos ha pasado muchas veces que nos mandan una medida, lo volvemos a hacer, preparándola mejor, y si no vemos es como el anexo, si no lo vemos no hay que describirlo. Ya, y acá llegamos probablemente a uno de los temas fuertes de la noche, ¿no? El famoso grosor endometrial. Un sinfín de publicaciones, acá solo he puesto 4 simplemente por llamar la atención, porque el tema es ¿cuánto voy a dar de grosor endometrial cuando hago mis informes y los asistentes nos piden, por favor dime el grosor endometrial? Porque ya en su mente están edificando todo un protocolo de manejo de acuerdo al informe que vamos a hacer nosotros. Solo lo menciono porque voy a regresar después a este tema. ¿Cómo evaluar entonces en 2D? Hay que describir bien la línea media endometrial, describir la ecogenicidad y también la unión de la interfase miometrio-endometrio. Entonces, IETA, todo el artículo se dedica a explicarnos bien cómo hacerlo. Y voy a hacer solamente una revisión somera básica. Entonces, hay que decir si el endometrio es lineal, en caso también puede ser de este tipo, que es no lineal. Lo que pasa es que hay que describirlo así, porque para hacer investigación deberíamos tener también, y así estamos haciendo nosotros, en los informes como IOTA, como para ovario, marcar y simplemente marcar, ¿correcto? Entonces, si es lineal, usted lo marca. Acá es no lineal, irregular, y acá, por ejemplo, no bien definida. El famoso signo del bright edge. Todos hemos tenido esta imagen cuando estamos haciendo la ecografía y vemos una ecogenicidad que altera la línea media endometrial. Ellos lo describen bien como el bright edge o un engrosamiento focal que explica la denominación. Sigo avanzando. Acá algunos casos. No sé si este es un clip de video. Sí, miren, acá hay una línea endometrial y, bueno, corrió muy poco. Y está ahí corriendo la línea endometrial y de repente hay una alteración en su ecogenicidad. Vamos a correr la siguiente imagen. También hay que describir qué tan ecogénico es. Ustedes tienen que decir si es hiperecoico, si es hipoecoico, la famosa imagen de 3 láminas, trilaminar, o si es isoecoico. Cada una tiene una correlación.
Y van a ver que cuando descubrimos patologías, inclusive los cánceres, mirando retrospectivamente, ven que determinadas patologías se asocian más a un tipo de ecogenicidad. Y es ahí donde quiero llevarnos. Este es un engrosamiento focal también concéntrico. Fíjense acá, hay una hoja que se ve simétrica, pero acá hay un engrosamiento notoriamente en tercio medio en su línea focal. Esta paciente también fue biopsiada, después presento los resultados. Hay que describir también en caso la ecogenicidad sea no uniforme, como esto. Vean, ecogenicidad no uniforme, tienen que decir endometrio no uniforme, ecogénico pero no uniforme, heterogéneo, y hay que describir si hay áreas quísticas. Les voy a presentar un caso que tenía numerosas áreas quísticas para que lo puedan ver. Otra vez la línea endometrial, es regular, interrumpida, no definida. El líquido endocavitario. A veces damos poca importancia al líquido endocavitario, hay que describirlo y también hay que describir la ecogenicidad del líquido, porque recuerden que a veces no siempre, sobre todo por ejemplo cuando estamos en el Seguro Social, no sé si en MINSA, adjuntamos todas las fotos, entonces a veces solo describimos y es muy difícil para el médico tratante solo leer el informe. Hay que describir si es anecogénico como esto, en vidrio esmerilado, o si acaso hay una ecogenicidad mixta. También hay que medirlo. YETA nos pide que midamos este contenido, el líquido endocavitario. Generalmente a veces no le damos importancia, pero sí se asocia a patología o es riesgoso cuando se asocia a un engrosamiento focal, como el clip de video que pasé hace un rato, cuando hay áreas prominentes dentro o inclusive hay asimetría en ambas capas endometriales. Si ustedes tienen eso y aparte está asociado al líquido endometrial, al líquido de la cavidad endometrial sí se puede asociar a patología, así que hay que tener cuidado. ¿Cómo medirlo? Perdón, no lo dije. Hay que medirlo en el plano antero-posterior, tal como lo estamos haciendo acá, y también mencionarlo en milímetros, así como hacemos el fondo de saco de Douglas, igualito, ¿correcto? La asimetría, fíjense, una monocapa, también discretamente irregular, pero acá la monocapa más gruesa y todo lo demás, esto resultó ser un carcinoma endometrial. La morfología endometrial, fíjense, acá es lineal, suave, regular, muy diferente a esto, miren, con pliegues, ondulada y de aspecto polipoideo. Acá otro de aspecto polipoideo, y YETA nos pide que describamos en las tablas cómo es el contenido de la línea endometrial que está asociada o contigua al contenido anecoico cuando están ustedes haciendo una histerosonografía. Tienen que decir si es irregular o por ejemplo de aspecto polipoideo. Estoy describiendo hasta ahí cómo nos pide YETA que mencionemos estos consensos, ¿correcto? Acá, por ejemplo, un endometrio con morfología polipoidea, dos imágenes de aspecto polipoideo, no salen en el clip las medidas, una de 19 y otra de 22, y claro que tiene correlación, porque después van a ver que la medida lo es todo, no solamente el aspecto polipoideo, sino la medida. No sé si tengo acá, ¿esto qué resultó ser? Un carcinoma epidermoide polipoideo, es de la clínica, en San Felipe, donde trabajo. Lesiones cavitarias. Con esto termino la parte de YETA de la descriptiva, de la parte básica. YETA nos pide que las lesiones endocavitarias lo mencionemos y pone los tipos para cada uno de ellos, ¿correcto? Entonces, pide que por favor digan si es localizado o difusa. Nada más les pide. Cuando vean una nodulación endocavitaria, digan si es localizada o difusa. Así tenemos que marcarla, porque así nos vamos a entender todos para investigación. ¿A qué llaman localizada? Si compromete menos del 25% de la cavidad endometrial. Menos del 25% de la cavidad endometrial lo llaman localizada. Extensa, si parece afectar a más del 25%, como esta imagen. ¿Correcto? Recuerden, son consensos. Si es menos, localizada, si es más difusa. Entonces, si ustedes me ponen en su informe lesión difusa, yo estoy haciendo un trabajo retrospectivo, y yo si no tengo la foto, yo sé que ustedes vieron una lesión de más del 25%, ¿correcto? Los tipos, la famosa pedicular y sésil, no solamente es un aspecto subjetivo, nos pide que hagamos una fracción de la cabeza más ancha y de la cabeza más pequeña o el cuello, que dividamos la fracción. Si es menor de 1, vamos a llamar a esa estructura pediculada, ¿correcto? Súper simple. ¿Qué pasa si tengo así? Igual, llamo a la base y B a la cabecita. A entre B, si es mayor de 1, lo voy a llamar tipo sésil. Ya no la llamaré pediculada, sino la llamaré sésil, ¿correcto?
Hasta ahí solo estoy describiendo, está bien descrito, las imágenes son del protocolo de Jetta, lo buscan en ultrasound por Timmerman y van a encontrar todo lo que les estoy diciendo, ¿correcto? Muy bien. De acuerdo a la ogenicidad, ya lo mencioné, puede ser uniforme, no uniforme. Esto sí es importante, la forma, el aspecto de la estructura que ustedes pueden llamar que está endocavitaria, ser regular o irregular. ¿Por qué? Porque muchas veces se asocia a lesiones que pueden ser peligrosas. Déjenme ver si lo tengo acá, perdón que me salga de la pantalla. Sí, correcto, acá lo tengo. Miren este clip, una estructura igual como la anterior, como la que plantea Timmerman, que podrían pensar que es un coágulo, el líquido en el histerozono nunca lo movió, tiene solamente dos bases que lo unen, entonces es de aspecto cerebroide, lo que ellos llaman irregular, y también se resultó ser un adenocarcinoma polipoideo. Y fíjense, una hoja anterior bastante amigable, una hoja posterior bastante amigable, pero fíjense la estructura de esa estructura. Entonces, Jetta describe esas imágenes y luego la correlaciona con histología, y eso hace que esto sea interesante. Muy bien, regreso. Ok. Entonces, esa es la imagen que ya presenté. Siempre el paciente nos pregunta, doctor, me he encontrado un pólipo, y se asusta. Doctor, ¿y eso es peligroso o no? No, supongo que ustedes contestan lo que yo también contesto, ¿no? Que la mayoría nada, es un pólipo, así que no deben preocuparse. Sí deben reparar, o al menos conocer, que ese pólipo puede ser un cáncer. ¿Qué cosas nos orientan a que puede ser un cáncer? ¿Qué tan frecuente esto puede ser un cáncer, ese polipito como el que yo les mostré en la clínica? Menos mal no es muy frecuente, pero si ustedes comparan este famoso trabajo de Ferrazzi, que lo publicaron en el 2009, dicen que el que se asocia a un cáncer depende fundamentalmente del tamaño de la lesión. Se vio que los pólipos que terminaron siendo cáncer eran mayores a 19 milímetros o de al menos de 19 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si un pólipo menos de 19, 10, 12, 13, 14, 15, probablemente valga lo que yo también le contesto a mis pacientes, que digo que no se preocupen, que no es nada. Pero si tienen un pólipo de 23, 24, hay que ver los bordes, hay que ver la forma, a ver si es redondito o no, porque puede ser un cáncer. Sigamos. Lo que les decía, Jetta, a diferencia de FIGO, que divide todos los miomas como ustedes muy bien lo dominan, es básico que ustedes sepan que clasifica en 0, 1, 2. Cuando se van a encontrar con que alguien describa con Jetta y van a trabajar con grado 0, si el mioma está prácticamente totalmente en cavidad. 1, si está un poquito en miometrio, pero mayormente el componente es endocavitario. Y grado 2, si más del 50% se encuentra de forma intramural. Casi ahí hemos cubierto lo básico. Ya me permite ingresar al tema que de verdad quiero trabajar. Bueno, Sinequias es una imagen nuestra, una paciente que había sido sometida a un legrado, y luego miren cómo está la cavidad, muy difícil hacerle la histerozono, pero sí pasa. Debe haber un poco de comunicación porque logramos tener esta imagen en la histerosonografía. Eso también está descrito por Jetta, nos pide que lo mencionemos. El Doppler, solamente lo voy a escribir de pasada porque un ponente va a trabajar exclusivamente el tema de Doppler. ¿Qué quiero reafirmar acá un poquito? La importancia de la frecuencia de repetición de pulso cuando trabajen. Les puede dar un pseudo diagnóstico. El Jetta nos pide trabajar scores de color, igual que IOTA, ¿correcto? Los que dominan IOTA más o menos es igualito. Score 1, 2, 3, 4, pero hay que describir también la morfología de los vasos. ¿Qué pasa? Entonces hay que modificar el PRF. Hay un consenso de trabajar en promedio entre más o menos 0.6. Miren, cuando trabajo con un 0.1, puede parecer que es un cáncer endometrial, una enfermedad trofoblasto, lo que sea. Miren, un 0.3 ya va bajando, un 0.6, ahora sí, fíjense, el endometrio recién empieza a aparecer, y un 0.9 limpio. Entonces depende de qué PRF están trabajando y ustedes pueden dar una muy mala imagen. Por eso también Jetta en la parte técnica menciona algo del PRF y las recomendaciones de poder usar. Nos pide también que vamos a describir la morfología de los vasos endometriales. No basta con decirlos cómo están, sino si son multifocales, o sea, si parten de arriba, del anterior, posterior, del fondo, o si solamente parten de algunas zonas. El score de color, acá está, el score 1, nada, el score 2, un poquito, pero no tanto, el score 3 ya pinta un poco más, y el score 4, facilito.
Entonces ustedes describen, ¿no? Se evidencia endometrio, hiperecogénico, etcétera, etcétera, score de color, y le ponen el número. Igual que IOTA. Hasta ahí estamos fáciles. Y de ahí hay que describir la morfología de los vasos endometriales. Eso es un poquito más difícil, describir la morfología, hay que trabajar con Power, decir si es solamente de un solo punto como esto, de varios puntos. La verdad prefiero presentarle un par de casos para que lo describan un poco mejor. Hasta ahí muy bonito. Todo el mundo ha ido a escuchar una clase de dieta en los congresos de los últimos 10 años. El problema es que los cirujanos siguen exigiéndonos los mismos, se incomodan, se molestan y dicen, bueno, por favor pueden establecer criterios consensuados, porque la verdad a veces nos confunden la definición, la descripción de hacen del endometrio, y sobre todo nos piden, ¿pueden definir un riesgo de malignidad? ¿Es posible eso? Entonces el grupo de Timmerman trabaja y publica este año lo que llamamos el YETA 2. La misma definición consensuada de endometrio, pero ahora le pretende dar valores, porcentaje a cada una de esas cosas que le digo, y ellos estudian y ven qué cosa de todo lo que les he descrito se relacionó más a cáncer. Si es hiperecogénico, si es en rueda dentada, si era grueso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Me quedan 3 minutos, doctor. 3 minutos. Ya, hiperecoico y secoico se pueden asociar a cánceres. Voy avanzando. Bueno, este es un patrón con tamoxifeno, es básico que conozcan, creo que la mayoría lo conoce, cuando está con tamoxifeno el endometrio. Voy a pasar a algunos casos que no son tan importantes. Se ha establecido scores, así como en IOTA, para poder definir y acercarnos a la posibilidad de predecir cáncer de endometrio. Hoy en día, los médicos piden evaluación de endometrio no solamente para que le digan el grosor endometrial, sino que les digan si hay posibilidad de que sea un cáncer, y miren todas las descripciones que hay que hacer. Entonces tenemos que formarnos más. Ya los fetalistas no nos alcanza a hacer ginecología básica. Tenemos que, si trabajamos en una unidad de alta gama, en clínicas altas, necesitamos también tener recursos de sonografía, porque nos va a tocar la paciente, salvo nos excluyamos de hacer evaluaciones pacientes ginecológicas. Esta es una ecografía con modo render. Fíjense, un cáncer de endometrio, grado 3 con modo render. Entonces, ¿es posible hablar de predictores? Sí, y les llevo a una tabla que probablemente sea una de las finales. Dicen que estas variables sonográficas que he descrito se asocian más a cáncer de endometrio y mencionan acá una sensibilidad y una especificidad para cada una de ellas. Un grosor endometrial de 12, una sensibilidad de 90 y especificidad de 78 para cáncer de endometrio. Si el endometrio es heterogéneo, acá están sus valores. Si la interfase miometrio-endometrio es no bien definida o poco conservada, esta es la sensibilidad y especificidad para asociarse a cáncer de endometrio. Línea endometrial irregular, un score Doppler arriba de 2 y un patrón vascular como los he mencionado. O sea, cada uno de esos, ¿para qué sirvió que les dijera? Porque se pueden correlacionar a cáncer. Y acá está la sensibilidad y especificidad. Varios estudios, solo he escogido uno de ellos porque es el del 2018, pero ustedes se sorprenderían de todos los trabajos que hay sobre ello. Entonces regreso a lo que les planteé al principio, ¿no? El famoso grosor endometrial. ¿A partir de cuándo es malo? Mayormente estoy hablando acá de posmenopáusicas, pero en las premenopáusicas, en edad reproductiva, cuando tengamos, según muchas definiciones, mayor de 16 milímetros, ya debemos estar un poco atentos, volverlas a ver. En la posmenopausia, mayor o igual a 5 milímetros, y en la posmenopausia con terapia de reemplazo hormonal, mayor de 8 milímetros. Pero quiero seguir avanzando. Muchos trabajos dicen, la verdad, esos valores no me han servido para nada, no me alcanza, no es suficiente solamente medir el grosor endometrial. Necesitamos, aparte de eso, aumentar las variables que YETA describe, que me describan la línea endometrial, interfase miometrio-endometrio, porque si no su valor predictivo es bajo. Dicen, se publicó un trabajo en ultrasonido que dicen, bueno, finalmente, ¿cuándo decimos que es grueso? En este trabajo dicen que un grosor endometrial para biopsiar o no en pacientes asintomáticas, menos de 11 milímetros no sería contributorio. O sea que si tiene un grosor de 6, 7, 8, pero lo demás está muy bonito y no sangra, no debería calificar para biopsia endometrio si las encuentran ustedes en un tamizaje típico, la típica paciente que viene control anual. Fíjense acá un poquito cómo aumenta la posibilidad de cáncer a medida que va aumentando el endometrio. 6%, 31%, 48%, 70%. Me salteo, me voy a las últimas transparencias. Acá una ecogenicidad uniforme, es una hiperplasia endometrial. Una data del Hospital Rebagliati. Simplemente lo positivo de esto fue que las pacientes que presentaban posmenopáusicas con sangrado, las que mayor tuvieron riesgo de cáncer, fueron con más de 5 milímetros, un 5.3% era su posibilidad de tener cáncer.
Si eran asintomáticas, el riesgo de cáncer con más de 11 milímetros fue 8%. El estadiaje ecográfico también les va a tocar. Una paciente que ya tiene biopsia positiva, que la van a operar, pero se las envían ustedes para ver si hay compromiso miometrial. Y ahí es donde viene la utilidad del 3D y la 4D. Hay que definir la invasividad del compromiso de serosa. Varias publicaciones para poder describir el estadiaje. Perdón que me pase un poco. Acá nos pide que midamos todo el útero y midamos la lesión. Tengo unas mejores imágenes. Que midamos todo el útero y midamos la lesión. Que hagamos un cociente. Si este cociente es menor del 50%, quiere decir que su compromiso miometrial es poco, o al menos menos del 50%. Es el famoso criterio de Carlson. Lo pueden buscar y lo van a encontrar. El criterio de Carlson para evaluar infiltración miometrial. ¿Ok? El grosor endometrial, dicen que si ustedes se encuentran en una paciente que ya tiene una biopsia positiva, un endometrio de más de 18 milímetros, la posibilidad de compromiso miometrial es altísima. Altísima. Me salteo. Utilidad de 3D, 4D. Solo dos cosas chiquitas, ¿correcto? Hay mucha discusión. Sin embargo, dicen que sí aportaría su estudio fundamentalmente para medir el volumen endometrial. Si ustedes hacen un corte multiplanar, tengo algunos casos, este no es mío, pero tengo otro caso que sí es mío, tienen que medir desde la lesión hasta la serosa. Si dicen que el punto de corte es 9 milímetros, 9 milímetros. Si esto es menos de 9 milímetros, quiere decir que si la lesión está más cerca a la serosa por menos de 9 milímetros, o sea 7, 6, 5 milímetros, la posibilidad de compromiso de más del 50% de miometrio es de casi el 60%. Criterios cuantitativos del 3D y del 4D. Fíjense este caso, es reciente. La doctora Cristi Boleje está. La doctora Cristi Boleje, bueno, un caso que vimos en La Guardia. Ella detectó este caso, me llamó para evaluarlo. Hicimos los criterios de Carlson de daño de compromiso miometrial. Fíjense este tamaño, el cociente es más de 0.5, o sea, está infiltrado ya el miometrio. Se le hace el power Doppler y miren los vasos, que compromete todo lo que es el endometrio. Se le hizo un multiplanar, trabajamos todo lo que es volumen de la cavidad endometrial y de la lesión y toda la cavidad uterina. Y bueno, ahí hay dos imágenes y lo positivo de estas dos imágenes es que una es de Timmerman y una es de nuestro equipo. Lo bonito es que las dos son casi idénticas y sería muy difícil que ustedes distingan cuál es de Timmerman y cuál es de nuestro equipo, lo cual nos da mucho gusto porque se está trabajando mucho en lo que es volumetría y este es el 3D y fíjense el vaso que irriga toda la lesión. Lamentablemente la lesión ha salido un cáncer que nos acaban de dar hace 48 horas la respuesta, ¿no? Eso es la utilidad del 2-3D que me pidieron incorporar. Se calcula por Vocal. Lamentablemente es un software que es un poco caro, casi $5,000 aproximadamente, o eso es lo que nos ofrecieron en la clínica. Se mide los volúmenes y bueno, ayuda. Los grupos que trabajan con volumetría les ayuda. Dicen que el endometrio, solo medirlo, no alcanza. Voy a presentar una última transparencia en la cual ya no puedo presentar los clips de video. Esto se hace igual como cuando hacemos los multiparámetros para describir la lesión. Ya estoy terminando, es la última transparencia, doctor Juan Carlos. Acá está. Miren, midiendo el endometrio solo como punto de corte y haciendo volumetría 3D, 4D, en la cual mido el volumen de la lesión endometrial y el volumen uterino y hago un cociente. Dicen que este es el método, por los numerosos trabajos que se han publicado, más efectivo para detectar cáncer endometrio. No alcanza el grosor endometrial, pero bueno, no todos tenemos volumetría, así que yo creo que podemos hacer bastante con endometrio, nos podemos acercar bastante. Y fíjense la sensibilidad y la especificidad de los dos valores, muy superior a solamente el grosor endometrial. Y las conclusiones, las mismas: establecer punto de corte, medir, establecer un punto de grosor endometrial en la unidad en la que ustedes trabajan para cada uno de los grupos poblacionales, premenopáusicas o posmenopáusicas, y si van a trabajar en volumetría 3D, establecer también su punto de corte de volumen para medir el valor predictivo para detectar cáncer de endometrio. Conclusión, ¿hemos avanzado? Sí, por supuesto, hemos avanzado de antes que solo medíamos el endometrio y poníamos el grosor, hemos avanzado bastante, pero seguimos dependiendo de la confirmación histológica. Es discutible todas las mejoras de 3D, 4D, sin embargo, como para desplazar la 2D, ahorita estamos bien con la 2D,
Hay que estandarizar criterios y esto es fundamental. Publiquen sus propios datos, trabajen, vean el usuario endometrial de sus pacientes y interrelacionemos con los valores que puedan tener ustedes. El cielo de Francia y el cielo de Huaraz. Muchas gracias. Aplauso. Agradecemos al doctor Igor Huerta Sáenz por su excelente presentación. Ahora invitamos al doctor Guayanay. El doctor Guayanay, actualmente jefe de la unidad de ecografía del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Tiene una amplia experiencia en lo que es el diagnóstico de cáncer y ese es el objetivo de esta presentación. Todas las inquietudes y sus preguntas al final de las ponencias. ¿Tiene video? Bueno, buenas noches, colegas. Primero, agradecer la invitación hacia mi persona de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Medicina, de Ginecología y Obstetricia, para poder conversar en esta tercera sesión científica. Este es un tema interesante, como lo han planteado, donde la ecografía tiene una razón de ser en el manejo de cáncer de endometrio. Tenemos nosotros en el Hospital de Neoplástica bastante patología, como ustedes comprenderán, y algunos datos, imágenes vamos a presentar. Algunos datos ya el doctor Huertas felizmente adelantó para poder estar en el contexto del tema, ¿no? Y no repetirlas. Como ustedes saben, el cáncer de endometrio es una de las neoplásicas más frecuentes en países desarrollados. En Estados Unidos ocupa el 5º lugar y en nuestro país el quinto lugar en cáncer de mujeres. Hay una incidencia en Lima de 3.3 por 100.000 habitantes. Rápidamente aparece generalmente entre los 50 y 70 años. En Perú la edad promedio es 59 y 60 años, ¿no? Es un cáncer curable en el 75% de los casos. ¿Por qué? Porque está confinado básicamente al útero, al momento del diagnóstico, o sea, está en estadio 1, lo cual tiene un pronóstico favorable. También es un síntoma principal, como ustedes saben, la ginecorragia, casi en el 90%. Lo importante es que el 10% de estas mujeres posmenopáusicas que tienen sangrado tienen cáncer de endometrio. Y ustedes verán ya en el momento de las preguntas para poder discutir los pros y los contras. De estos pacientes, el 75% de los pacientes son posmenopáusicas y 25% son premenopáusicas. Esta es una estadística del mi hospital que han hecho en 2012, donde vemos que por aquí se ubica el cáncer de endometrio, pero sigue siendo mama y cuello uterino los principales cánceres. Perfil epidemiológico, ustedes saben ya básicamente una mujer posmenopáusica, obesa, hipertensa, diabética son los pacientes que rápidamente pueden, cuando hace el cuadro clínico, ver y sospechar que podemos estar frente a un cáncer de endometrio. Igual estos factores de riesgo que hemos visto, pacientes con hiperplasia típica, pacientes expuestos a estrógeno dentro de la etiología para hacer cáncer de endometrio. La evolución, básicamente esto saben muy bien los ginecólogos en la parte de manejo de la hiperplasia la hiperplasia simple se demora 9 a 5 años, de 9.5 años para hacer cáncer, y la hiperplasia típica promedio de 4.8 años para poder hacer cáncer, ¿no? ¿Cuándo sospechar un paciente con cáncer de endometrio? Básicamente es una mujer con una ginecorragia profusa, obesa, peso mayor de 90 kilos, mayor de 45 años, con o sin antecedente de hiperplasia típica. Este es un paciente que hay que realizar una ecografía transvaginal como primer examen de entrada. También la ecografía transvaginal es una herramienta importante, paciente con ginecorragia, y tiene un valor predictivo negativo para hacer el triaje, es decir, para que no todos los pacientes pueden hacer la histeroscopía o una biopsia, ¿no?
También es importante, como dijo el doctor al inicio, que es importante en mujeres asintomáticas que muchas veces se hace un chequeo ginecológico, ya sea porque tienen antecedentes de cáncer de ovario o otro tipo de patología dentro de su manejo, un dolor ginecológico crónico, y muchas veces se encuentra un endometrio engrosado y te permite hacer también el diagnóstico de estas pacientes asintomáticas. Y por tanto, no hay un método de screening así definido para poder hacer una detección de cáncer de endometrio, que también lo podemos discutir en la ronda de preguntas. Criterios, cáncer de endometrio, hay muchos métodos. Estamos en la ecografía convencional, que probablemente nos va a ayudar cuando el cáncer es avanzado, estamos en estadio 3, 4, cuando hay ganglios, cuando hay una carcinomatosis. La ecografía transvaginal y el Doppler, como ya se explicó, el Power Doppler, el 3D, como método importante también. La histerosonografía, que es una técnica que permite evaluar mejor la capa endometrial. Tenemos la tomografía, la resonancia, que nos habrá el doctor Cernaque, PET-CT, histeroscopía y la biopsia también. Son diferentes técnicas que tenemos para poder hacer el diagnóstico de cáncer de endometrio. Esto ya lo trató el doctor, básicamente lo pasamos, ya sabemos el grosor endometrial, el endometrio delgado y una hiperplasia endometrial, pasamos también. Esto también es otro cuadro donde vean ustedes cómo el grosor endometrial es importante para poder hacer lo que se refiere a anatomía patológica. Cuando es de 5 milímetros, obviamente el diagnóstico va a ser generalmente negativo. De 6 a 14 milímetros vamos a tener un endometrio atrófico, patología benigna, y también puede haber cáncer. Y cuando es mayor de 15 milímetros, probablemente estemos frente a un cáncer, ¿no? Esta es otra forma de evaluarlas también, ver una paciente premenopáusica, endometrio 11 a 15, el doctor ha presentado 16, hay que valorar la historia clínica del paciente, antecedentes y una posibilidad de biopsia. Si el endometrio es mayor de 15 milímetros, obviamente este paciente quiere una biopsia. Y en la paciente premenopáusica, obviamente en un endometrio mayor de 5 milímetros, sí tiene que ir a una biopsia, ¿no? Vamos a seguir. Los cuadros clínicos, ya que ustedes saben cómo, donde la ecografía tuvo un rol importante generalmente en los primeros estadios, ¿no? 1A, 2B. Generalmente en estos casos la ecografía tiene limitaciones. Hay otras técnicas como tomografía o resonancia para evaluar mejor las carcinomatosis, ¿no? Como para ver el compromiso del estadiaje del cáncer. Igual, vean ustedes como el estadio del cáncer, realmente, como les digo, la mayoría de ellos se hace un diagnóstico temprano. Es una de las cosas importantes del cáncer de endometrio, avisa al paciente. Entonces se puede curar a tiempo, no como el cáncer de ovario, que muchas veces el 80% de cáncer de ovario, como ustedes saben, a mi hospitalidad en estado avanzado. Es diferente así como ocurre en cáncer de mama también, que el cáncer de endometrio avisa, tiene una ginecorragia. Por eso es que su diagnóstico en estados tempranos y el pronóstico de vida también es alto en estos pacientes. Básicamente porque el diagnóstico se hace muchas veces a tiempo. Para valorar la patología endometrial hay dos variables, el grosor endometrial y cuál es la estructura, la ecoestructura del endometrio. Entonces hay patrones, y les pongo esto porque son los casos que hemos conseguido en el hospital, patrones de endometrio que cuando ustedes hacen la ecografía endovaginal tienen que tener presente, esto puede ser un cáncer de endometrio. Primero tenemos el patrón, donde es un endometrio engrosado, heterogéneo de 10 a 14 y un promedio de 20.8 milímetros. Realmente es un endometrio grueso, heterogéneo, que muchas veces hemos visto que no infiltra, puede ser grueso, pero no está infiltrando la capa endometrial. Por eso es importante fijar la interfase con el miometrio, ¿no? Aquí ya es un endometrio donde se está perdiendo la interfase en este lado. Por eso es importante endometrio engrosado y heterogéneo, ver la interfase. El segundo patrón es una pérdida del halo subendometrial. Ven ustedes que cuando uno ve la parte del endometrio, ahí este halo subendometrial, el halo hipoecogénico, que viene a ser la interfase que hay entre el endometrio y el miometrio, que se puede, y siempre medir básicamente la parte hiperecogénica. Vean ustedes acá, hay pérdida del halo hipoecogénico subendometrial, se pierde el halo en esta zona, ¿no? Eso es uno de los signos. Cuando uno ve y manipula bien el endometrio y se pierde esta fase, ojo, hay que tener mucho cuidado. Y si le asocias doble color, el chance que ustedes lleguen al diagnóstico va a ser más alto.
El tercer caso pues, son los contornos endometrial mal definido o irregular. Vean ustedes acá, viene bien nítido acá, pero acá ya hay una lesión heterogénea con una pequeña colección, igual en este caso, se observa bien y hay un contorno endometrial mal definido o irregular, ¿no? Ese es otro signo. El tercer signo es un endometrio heterogéneo o no homogéneo. ¿Ven ustedes? El endometrio es heterogéneo, hay áreas hipoecogénicas, igual en este caso, ¿no? Es heterogéneo, con pérdida de la interfase. Entonces el diagnóstico que hay que plantear es un cáncer de endometrio. El otro es cuando hay una delimitación irregular con el miometrio. Hay una pérdida de interfase, como este caso se ve, pero aquí es mucho mayor, ven ustedes el endometrio, y la infiltración a la capa miometrial, ¿no? Entonces uno puede decir si es el 50% o en menos del 50% para poder definir el estadiaje, ¿no? Y si las usamos doble color, vamos a tener una mejor visión de la infiltración. Otra forma de presentarse es cuando tenemos un endometrio engrosado, heterogéneo, ¿no? Que podemos estar hablando de una hiperplasia con áreas quísticas, pero lo importante es cuando se pierde la interfase con el miometrio. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos estar frente a un cáncer de endometrio que tiene esta presentación, como una hiperplasia atípica que se está malignizando. El siguiente patrón es un patrón, como ya se escribió, una lesión exofítica irregular de aspecto polipoide en la cavidad endometrial y que muchas veces a doble color tiene un vaso penetrante dentro de ella, ¿no? Con todas las características ya el doctor Huerta nos explicó. Otra forma de presentación de esto, como ya con nosotros vemos con mi hospital, tiene muchos de estos pacientes que vienen consagrados con ginecorragia y cuando encontramos es un endometrio heterogéneo con áreas de necrosis, colección, con ecos en su interior, realmente son úteros grandes, ¿no? Y entonces a la ecografía encontramos con esta colección igual que en este caso. Entonces, un cáncer de endometrio clásico que uno suele ver. Y esta es una presentación clásica también cuando encuentras un paciente posmenopáusica con abundante sangrado y cuando hacemos la ecografía solamente pues está el endometrio irregular con una colección, un líquido con abundante ecos en su interior por la hemorragia. ¿Por qué? Porque el endometrio cuando compromete ya el cervix comienza a cerrarlo. Entonces la cantidad de necrosis como ocurre en el cáncer de cervix lo cierra y todo este tejido necrobiótico por la hemorragia que queda y se retiene dentro de la cavidad endometrial puede tener esta presentación y también en este caso, ¿no? Irregular con colección. Creo que estas son las presentaciones más clásicas para que ustedes vean de cuando ustedes tengan presente y estén haciendo una ecografía endovaginal, puedan tener en cuenta el diagnóstico. Para ver la profundidad, en algunos casos de estadística, uno puede ver la profundidad de una invasión, la ecografía tiene una sensibilidad de 69 y una especificidad de un 80%. Pero si se realiza historosonografía, la profundidad y la sensibilidad puede aumentar, ¿no? Vamos a ver otro caso por acá. Obviamente, como toda técnica, la ecografía endovaginal tiene limitaciones. Y una de las limitaciones es que es una técnica, y hasta ahora, operador dependiente. Va a depender mucho de la experiencia que hace el examen. Entonces, de ahí es importante, como dijo el doctor, que hay que prepararse, entrenarse bien para hacer el diagnóstico y hacer un buen informe con este caso. Segundo, porque obviamente es un campo de visión limitada. Muchas veces, ¿por qué? Porque ustedes saben que el ecógrafo, la distancia que uno puede ver con la ecografía, que es de 6 a 7 MHz, más o menos alcanza unos 6-5 centímetros, no más. Si tú tienes un útero demasiado grande, comprometido, la endovaginal no te va a ayudar. Muchas veces tienes que usar la ecografía abdominal y para poder ver mejor el diagnóstico. Y en pacientes que muchas veces hemos tenido caso, hacer ecografía muchas veces transrectales, en pacientes que nunca han tenido relaciones, pero comienzan con sangrado. Tenemos que también es otra vía de entrada que se puede usar para hacer el diagnóstico. Y también cuando hay se puede subestimar cuando hay la invasión miometrial en pacientes de grandes tumores, difícil de poder ver, cuando hay asociada adenomiosis, que también te da alteraciones dentro del miometrio con áreas quísticas heterogéneas, que también te puede dar una falsa imagen de una invasión de compromiso del miometrio. El doble color es una herramienta que te permite evaluar también bien la invasión. Vamos a ver,
algunos casos, obviamente que hay estos tumores, tienen los que se llaman neovasos, la neoangiogénesis tumoral. Hay una vascularización de una distribución dispersa, anárquica, que puede estar básicamente en la zona donde se pierde la interfase. Es lo importante, cuando ustedes ven una ecografía endovaginal y ven que hay una zona que no tiene buena interfase entre miometrio y endometrio, póngale Doppler color, y si tienes Power Doppler, mucho mejor. Y entonces van a ver que en esa zona se presenta mayor cantidad de vasos, ¿no? Hay vascularización intratumorales o periféricos dentro del endometrio engrosado. Es importante, hay diferencias entre lo que muchos autores definen entre hiperplasia y el cáncer de endometrio. Muchos usan el IR, el índice de resistencia, que es menos 0,4 hacia abajo. Están pensando en un cáncer de endometrio, y cuando es más alto en una hiperplasia, más o menos igual que uno usar el IR en cáncer de ovario, más o menos. Mejor usamos más nosotros el Power Doppler porque te permite captar flujos lentos y no depende tanto del ángulo como el Doppler color, y permite también tiene la capacidad de poder ver flujos lentos. Y cuando se ha hecho trabajos y han comparado la utilidad del Doppler color con el Power Doppler es mucho mejor, ¿no? Porque te permite ver. Ustedes saben que los vasos tumorales muchas veces no tienen capa muscular o la tienen muy poca. Entonces el flujo, la velocidad que tiene es como un lago venoso, que muchas veces el Doppler color no lo capta, pero sí el Power Doppler, ¿no? Igual, como le decía, el Doppler color indica la zona de hiperexcitación donde se pierde la interfaz y puede dirigir una pieza a ese nivel, ¿no? Permite evaluar también la recurrencia de cáncer de endometrio con zonas de mayor vascularidad, y tiene una sensibilidad alta de 96 y una especificidad de 60%. Vamos a ir viendo algunos casos, vean ustedes, con una lesión de tipo polipoide, ¿no? Con vascularización central. Vamos a ver otro caso. Otro caso del hospital, donde vean ustedes una lesión hiperecogénica, una colección dentro, y al Doppler color pues, la mayor cantidad de vascularidad. Aquí está comprometiendo más del 50% de la capa miometrial, ¿no? Vamos a hacer otro caso. Este es el caso que ya tiene con áreas quísticas, que tiene vasos también en la zona donde se pierde la interfase, ¿no? Siguiente. Vamos a ver. Aquí tenemos otro caso donde tenemos la zona de necrosis con contenido líquido adentro, áreas heterogéneas y con mayor vascularización, con compromiso total de la capa miometrial. Este es otro caso donde vean ustedes la lesión, ¿no? Y con gran compromiso de áreas hipervascularizadas que compromete toda la capa endometrial. Este es otro caso, vean ustedes, igual lesión hiperecogénica, donde se pierde la interfase, y al Doppler color, obviamente, como se mostró, tiene un vaso penetrante y múltiples vasos alrededor, que indica que toda la capa miometrial ha sido infiltrada, ¿no? Igual, este es otro caso, ven ustedes, el endometrio, se pierde la interfase en esta zona. Generalmente, la infiltración se ve con imágenes hiperecogénicas que infiltran todo el miometrio, y cuando ustedes ponen el Doppler color, obviamente va a haber marcada vascularización en toda la capa endometrial, donde hay una infiltración más del 50%. Creo que esta es la última. Bueno, este es un trabajo que se hizo hace un tiempo con el INEN, con los ginecólogos, comparando para ver la profundidad y comparando con la biopsia. Tenemos casos donde había una sensibilidad alta y una especificidad de un 40% y una exactitud de un 71%. Vamos a ver en este cuadro, donde se ve que también hay la profundidad de la invasión tumoral con ecografía mayor del 50%, hubo un acierto en 11 casos y no se acertó en 6 casos, y menos del 50% se acertó en todos, ¿no? En 21 casos, que es un trabajo corto de que se realizó. Esto ya lo habló el doctor. Ya estas son cosas que lo ha descrito mejor que yo todas las casos. La histerosonografía es una técnica que se hace con frecuencia. Ustedes los ginecólogos tienen mucha experiencia. Nosotros en mi hospital hacemos muy pocas, ¿no? Porque la mayoría de los tumores que llegan a otro hospital realmente ya en estado avanzado. Algunos casos llegan de endometrio en fase temprana, ¿no? Pero ya ustedes conocen las bondades de la histerosonografía, que te permite ver
ver los pólipos, los miomas y caracterizar mejor el endometrio y sus alteraciones para ver la zona de infiltración a miometrio, ¿no? Básicamente eso, y creo que... Bueno, acá unos casos donde se ven la ayuda con la historiosonografía que ya lo han presentado, y creo que eso es todo lo que tengo que conversar con ustedes. Y muchas gracias, señor. No sé si... Felicitamos al doctor Guayanay por su excelente presentación y seguirse al tiempo. Al final las preguntas. Ahora tenemos al doctor Raimundo Cernaque Quintana, y nos va a hablar de resonancia en cáncer de endometrio y patología endometrial benigna. El doctor Raimundo Cernaque, jefe de la unidad de oncodiagnóstico en Resocentro, radiólogo oncólogo en PET-SCAN Perú e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, profesor de posgrado de la UPSH, Cayetano Heredia, dedicado a investigación en PET, resonancia, patología mamaria y ginecológica, y miembro de la Sociedad Interamericana de Radiología y Sociedad de Cancerología y Mastología del Perú. Fuertes aplausos para el doctor, por favor. Muy buenas noches. Ya, perfecto. Una fotito por si acasito. Sí, se ve bastante lleno, ¿no? Ok. Buenas noches, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Primero agradecer la invitación y como estamos cortos de tiempo, vamos a empezar de una vez. ¿Por qué resonancia magnética o por qué hay que saber resonancia magnética? Yo siempre comento con los residentes y los radiólogos en formación, compañeros, amigos, que las técnicas no son competitivas, las técnicas son complementarias. Entonces, cada uno tiene su rol. El rol importante en el cáncer de endometrio, efectivamente, para ver esta estructura es una ecografía transvaginal. Ciertamente hay algunas dificultades que bien ha sido descrita, ¿no? Estenosis del canal vaginal. Y entonces significa que la resonancia magnética no es que sirva para ver realmente el endometrio. De hecho que es una técnica bastante sensible y específica y ve muy bien el endometrio, pero yo creo que la ecografía es fundamental. El verdadero rol de la resonancia magnética es la estadificación del cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio en estadio 1A, o sea, infiltración de menos del 50%, significa que tiene buen pronóstico, ¿no? Como también lo mencioné en la clínica, que no vamos a repetir, pero ya cuando hay compromiso del estroma, del cervix, cuando hay compromiso de la serosa, cuando hay compromiso de adenopatías pélvicas o retroperitoneales, la cosa se vuelve totalmente difícil, ¿cierto? Entonces es menester los radiólogos y todos los que están en el entorno de esta patología conocer las ventajas y desventajas de la resonancia magnética. Vean ustedes que esto claramente se ve, es una resonancia de la práctica habitual, muy frecuente. ¿Cómo es esta cosa? A ver. Sí, ahí está. Es una secuencia ponderada en T2. En resonancia magnética, espero que más o menos entremos en resonancia, en sintonía, porque lo que vamos a ver es fundamentalmente conocer por lo menos 3 secuencias importantes para determinar y esclarecer la patología, ¿no? Secuencia ponderada en T2, las VEDECT o las imágenes más importantes para ver patología endometrial es la secuencia ponderada en T2. Una secuencia ponderada en T2 se caracteriza porque los líquidos tienen alta señal. ¿Ven? Los líquidos en la vejiga que está contraída, ¿no?
esta secuencia ponderada entre 2 tiene que ser de alta resolución. ¿Qué significa alta resolución? Cuando el field of view es muy pequeño, 25 centímetros, una matriz de alta resolución también. Me permite determinar imágenes muy pequeñas, 2 o 3 milímetros de resolución espacial, con una resolución de contraste también óptima. ¿Por qué digo resolución de contraste y espacial? Más o menos para entrar en sintonía y en resonancia. Es que yo puedo ver estructuras óseas corticales, puedo ver líquido, la orina, puedo ver la grasita del popó, puedo ver la médula ósea, ¿no? Puedo ver el endometrio. Ahí está el endometrio, ¿ven? Qué bonito. Puedo ver el canal endocervical, puedo ver una lesión de señal intermedia. Esa imagen que estamos poniendo acá es una lesión de señal intermedia, no es de baja señal ni de alta señal. Esta imagen que está acá sí es de alta señal. Como el tejido glandular endometrial tiene rico contenido de líquido y como el hidrógeno y el agua son los átomos más importantes en la resonancia magnética, es por eso que se ve con mucha facilidad. Entonces yo les decía que la BDEC en resonancia magnética para endometrio es el T2. La otra secuencia que es importante, y creo que comparto esto mucho con los expertos de todo el mundo que evalúan patología endometrial, es la secuencia de difusión. La vamos a ver más adelante. Pero para aquellos que conocen esta secuencia, la difusión es una secuencia funcional, más que una secuencia anatómica y morfológica, ¿no? Somos morfólogos por excelencia, pero también estamos encaminados junto con compañeros médicos nucleares en también ser fisiólogos. Bueno, hoy por hoy ambas especialidades se han unido con la tecnología PET-scan. Muy bien, me pidieron patología endometrial y patologías benignas, así que vamos a hacer una mixtura. Secuencia ponderada en T1, secuencia ponderada en T2 y un T1 con contraste. Vean qué bonita la resolución, ¿no? La verdad que sí, bien bonito. Pareciera como si yo estuviera en estos atlas. Bueno, ahora ya en estos tiempos sacan álbumes de esto es guerra. Antes sacaban álbumes de anatomía, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? Los animales, zoología. Espectacular, ¿no? Ahí uno aprendía. Yo entré a la universidad ya a pregrado sabiendo anatomía, porque todo esto de los atlas se enseñaba muy fácilmente. Pero vean ustedes, miren, me parece de libro. Una imagen nodular de bordes bien definidos en la secuencia que yo les decía, una secuencia BD. Esta es una secuencia T1. Donde vemos esta misma imagen que es de alta señal. Cuando ustedes vean una secuencia ponderada en T1 donde los líquidos no brillan, pero tiene alta señal, estamos frente a imágenes con alto contenido proteináceo, o sea, estamos viendo sangre. ¿Y por qué digo que es sangre? Porque esta imagen es oscura y en las secuencias ponderadas en T2 tiene un pequeño artificio físico que nos dice que hay artefactos de su selectividad magnética cuando hay productos de hemosiderina. ¿Ok? Y vean, este es un T1 con contraste donde esta imagen prácticamente no capta. El diagnóstico es un mioma degenerado. Por ahí lo dijeron, excelente. Creo que sí estamos en resonancia, estamos sintonizados, ¿no? Vamos con el siguiente caso. Vean acá, yo les decía el valor de la difusión, ¿no? Y esta imagen demuestra que es una secuencia ponderada en T2, una señal otra vez intermedia. O sea, es una cosa muy maligna esto, ¿ah? Sí, señor. Y acá hay una secuencia ponderada en T2. Ya no se observa mucho la interfase que veíamos en la primera imagen, pero el objetivo de esta diapositiva es demostrar la difusión. Yo les decía que la difusión tiene una resolución mala, ¿no? mal definida, pero su función es ver celularidad tumoral. Estas células están muy compactadas, muy juntas, y cuando están muy juntas, brilla o se muestra muy hiperintensa, le decimos, ¿no? Esto que vemos acá se llama mapa de coeficiente de difusión aparente, es un postproceso. La máquina está obviamente asociada a mucha matemática, que es incomprensible para todos realmente, ¿no? Todos nos incluimos, pero este postproceso nos permite cuantificar esta imagen que es la secuencia de difusión que yo le decía que era la segunda BDEC, ¿no? El segundo caballo de combate. ¿Sí? T2 de alta resolución en los 3 planos y la secuencia de difusión. Obviamente con su mapa de ADC. Entonces yo puedo hacer un ROI y voy a encontrar valores de 0.5, 0.4, 0.3, o sea, hace muy hipercelular. Hagan de cuenta que hoy día estamos martes. ¿Es martes, no? ¿Jueves?
Ah, ya, bueno, estamos martes. Sorry, eso que yo estoy medio conmocionado, pues tanto público. Entonces, imagínense que el próximo martes solamente vengan 30 personas. No quiero ser malagüero, ¿eh? Pero hagamos la secuencia de difusión. Si hacemos una secuencia de difusión ahorita, va a brillar como esto. O sea, porque estamos muy compactos, parecemos linfomas. Estamos muy pegados. Pero el próximo martes vamos a hacer la misma secuencia de difusión y no va a brillar tanto y estos valores de ADC tampoco van a ser tan oscuros. No soy racista, pero acá estas imágenes oscuras nos dicen que es maligno. Así de simple, nada más. El resto es puro cuento, pura física, pura matemática que no nos interesa realmente. ¿Ok? Entonces, ese es el valor de la difusión. Vamos rápidamente a demostrar esta otra que dice acá, el valor del contraste. Ahí está. Yo hace unos 5 años decía, hagamos la resonancia con T2 y difusión y ahí se acaba. No, porque en muchos centros el tiempo vale más que el dinero. Eso parece un réclame, ¿no? Tiempo vale más que el dinero. Sí, pues porque algunos tienen tarjeta de Interbank. Creo que es de Interbank, ¿no? Sí. Entonces, el T2 con la difusión que acabamos de mostrar, en general dura 20 minutos. Lo que significa que es muy bueno, ¿no? Pero ya cuando utilizamos T1 con contraste, ya se va alargando el estudio pues a 30 minutos. Ahora, ¿por qué es importante esto de los tiempos? Porque la resonancia es tan sensible y tan específica que los movimientos producen artefactos de movimiento que alteran la señal de la imagen, y nosotros queremos ver imágenes muy resolutivas, pues evidentemente, porque la resolución es de 2 milímetros. Una resolución espacial, por ejemplo, si yo veo acá la diferencia entre usted y la doctora que está ahí con su celular, también la veo bastante la diferencia, pero si yo me voy a 5 o 10 kilómetros atrás, de repente voy a ver una tremenda mancha nada más. Entonces mi resolución espacial va disminuyendo. Por eso yo les decía utilizar alta resolución, que significa field of view pequeños, para poder ver con nitidez espacio tras espacio. Muy bien, mucho estoy hablando, creo. Ok, entonces vean acá la secuencia del contraste. ¿Por qué utilizar el contraste? Porque si bien es cierto, la difusión me demuestra un tejido hipercelular en el endometrio, el contrastado en sagital me está demostrando la verdadera extensión e infiltración al miometrio. Esa es la ventaja. Pero obviamente cuando el paciente no puede utilizar el contraste porque puede haber alergia al contraste, entonces se utiliza el T2 y la difusión. ¿Estamos? ¿Qué quiero decir en otras palabras? Que resonancia magnética ve muy bien incluso sin contraste endovenoso, gadolinio. Pero idealmente tenemos que utilizar el protocolo T2, difusión y contraste. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo estoy bien convencido de que mi charla la van a cortar, va a quedarse hasta la mitad, no importa. No, yo siempre la hago completa, pero nunca termino. Para mí lo más importante es que ustedes entiendan por lo menos diapositiva tras diapositiva. ¿Estamos? Vamos a ver, ahí está. Otra vez una imagen nodular, otra imagen nodular. Esta imagen nodular, este es el cuello uterino, miren qué bonito se ve, ¿no? El cuello uterino, acá hay una imagen oscura, y cuando ustedes vean en esta secuencia, pondrá en T2, acá dice claramente, los líquidos brillan en T2. Las imágenes oscuras de bordes bien definidos nos está diciendo el comportamiento de las células. Ese tejido es fibrosis, y una fibrosis de bordes bien definidos, el diagnóstico es un mioma. Qué fácil, ¿no? Y bajo ese mismo principio nosotros tenemos que trabajar todas las secuencias. Si un mioma tiene bordes mal definidos y está restringiendo la difusión, como en este caso, donde no debería de restringir así, donde tiene un realce medio heterogéneo con áreas de necrosis, ¿qué podría yo pensar? Que este mioma se está degenerando, que podría estar transformándose, y el diagnóstico definitivo de este caso fue un sarcoma, una degeneración sarcomatosa. Mucho se habla del PET-CT. Bueno, sí, el PET-CT no es una panacea. El radiofármaco que se utiliza es el 18-FDG, que es un análogo a la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las células que consuman glucosa van a tener incremento de su actividad metabólica. Entonces, las neoplasias muy ávidas, como el adenocarcinoma de alto grado, les va a gustar la glucosa, les va a gustar, les va a encantar, ¿no? Hace un rato yo no aguantaba la sed de la glucosa, me he tenido que escapar y me he robado un poquito de jugo de papaya. Ya estaba hipoglicémico, ya pues nos encanta la glucosa. La glucosa ingresa a nuestro cuerpo recontra fácil, ¿no? Si quieres conquistar a una dama, regálale chocolates. La glucosa.
Ahí está. Entonces va a ir muy bien. Pero los procesos inflamatorios, los abscesos, ¿no? La celulitis, también las células inflamatorias van a consumir glucosa. Entonces es de ahí la importancia que ustedes o que nosotros conozcamos que no es un radiofármaco selectivo, puede brillar procesos inflamatorios. Sin embargo, se ha demostrado que PET-CT, miren, ve la correlación acá, actividad incrementada, restricción a la difusión, la imagen ponderada en T2. Existe una estrecha relación no muy bien conocida entre la restricción a la difusión por su compacto, por su alta celularidad y el incremento de la actividad metabólica en PET-CT. Interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esto uno puede prescindir del PET-CT. Y de hecho que para la estadificación local no es necesario utilizar PET-CT. Para la estadificación ganglionar retroperitoneal, de repente que sí. Para el escenario de recurrencia y sospecha de recurrencias tardías, ahí sí se utiliza el PET-CT. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Deberíamos hacer un break, ¿no? Sí, porque yo veo que algunas caritas... Es imposible concentrarse 60 minutos más un caso interesantísimo, ¿no? Me gustó su casito. Es un reto realmente yo mantenerlos en la concentración. Pero veo algunas caras sonrientes. Por ahí uno que se está cabeceando, cuidado con la pared. Y vean la especialidad y la sensibilidad que yo voy a empezar a correr ya porque ya pasaron 10 minutos. Una de las ventajas del PET-CT rápidamente es que es un estudio de cuerpo entero donde se une las alteraciones morfológicas y las metabólicas. Vean ustedes la actividad, una actividad focal es la que nos debe llamar la atención y cuando hacemos la fusión nos damos cuenta que efectivamente tiene adenopatías, nódulos peritoneales. O sea, el PET-CT encuentra en otras palabras lesiones insospechadas. ¿No? La otra vez hacía un PET-CT a un paciente y encontramos una meta cerebral. Señora, ¿tiene usted alguna molestia? No, me duele un poquito la cabeza. Tenía metástasis cerebral, ¿no? ¿Y duele la cabeza? Sí, porque ahí tenía que hacerme mi estudio, dice. Las metástasis a veces son asintomáticas, las metástasis óseas, metástasis cerebrales, miren, ve. Entonces, se encuentran lesiones insospechadas. Obviamente el talón de Aquiles, valga los perdones de repente de algunos, es el costo, ¿no? Bueno, ahí está, un casito más del cual voy a pasar. Miren, ve, otra vez la señal intermedia. Aquí se acaba la charla, jóvenes. Señal intermedia es una neoplasia, pero puede haber una imitación por otra cosa. Ahora vamos a ver de repente qué otra cosa podría ser. Pero vean que el realce del contraste me dice que esta lesión no pasa más del 50%. Por lo tanto, estamos frente a una neoplasia 1A, ¿no? O sea, menos del 50%. Importante. Otro casito, vean, prácticamente aquí en T2 no se ve. Restringe la difusión y miren cómo el realce atraviesa más del 50% del miometrio. Por lo tanto, aquí estamos en 1B. ¿Cómo la ves? 1B. Interesante, ¿no? Y así sucesivamente. Vean cómo se ve claramente el estroma que infiltra, ¿no? Esta lesión de señal intermedia infiltra nuevamente el estroma del canal endocervical. Y bueno, yo ya me cansé de tantas diapositivas y les voy a traer un casito de la vida real. Como dice la doctora Polo, ¿no? Un casito. ¿Dónde está? Ya se perdió mis casitos. Acá está. A ver. ¿Me pidieron casitos? Casitos les voy a dar. Ajá. Esta secuencia se llama STIR. Pero es realmente una secuencia ponderada en T2 porque los líquidos también brillan, ¿sí? Es una paciente que nació en 1984, o sea, debe tener más o menos 30 añitos, ¿no? ¿Sí? Pero yo no les estaba haciendo mucho cherry a esta secuencia STIR, ¿no? Yo les decía que hay que ver el T2. Y entonces vamos a ver el T2. Ahí está el T2, miren qué bonito, ¿no? Yo les decía la resolución, miren que parece que tuviera acá, vamos a ver la sagital. Miren, ve, su alta resolución espacial me permite ver con mucha claridad el endometrio, ¿no? Es un paciente joven. Esta imagen oscurita es la línea de unión endometrio-miometrial y se ve claramente el miometrio. Y yo estoy totalmente convencido de que esta es una técnica muy específica y muy realista, ¿no? Habíamos dicho que la resolución es 2 milímetros. Y una de las ventajas de esta tecnología es que es un estudio reproducible, ¿sí o no? Si no le crees al doctor Cernaquet, te lo llevas a Houston, pues el estudio.
que lo lea el doctor Washington, que lo moleste, ¿no? Si no le crees al doctor Washington, te lo llevas a Rusia, ¿no? Al Mundial, que lo vea algún ruso por ahí, pero el estudio sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, es una tecnología reproducible, no es operador dependiente. Es de ahí que es también muy sensible y específica. Vean que es bonito. Miren, ¿qué les parece esa imagen? A ver, ¿quién me dice? Baja señal, T2, un mioma, ¿no? Qué bonito. Pero no creo que el doctor Cerneque haya traído el estudio para un mioma, ¿no? El diagnóstico, a ver, ¿qué les parece si ponemos el T1? Miren, el T1, los líquidos más bien aquí ya no brillan, ¿no? Los líquidos, la orina es oscura. No, el útero, yo les decía que el T1 no era el caballito de batalla para el cáncer de endometrio, no era el T2, pero el protocolo incluye el T1. Y ahí aparecen unas imágenes de alta señal. Este caso es del instituto, ¿ya? Para que no la vea, ahí está. ¿No? Viene porque quieren descartar una neoplasia de ovario. Entonces, diagnóstico, ¿quién me dice? Le regalo un celular. Ahí está. Este no, porque es de la exposición. ¿Quién me dice qué es? Alta señal en T1. A ver. José Luis. ¿Dónde está José Luis? ¿Ya se fue José Luis? ¿José Luis? Ahí está José Luis. Hola, José Luis. Diagnóstico. Yo cuando tengo las charlas todo el mundo se corre últimamente, no sé por qué. No, mentira. Esta es una imagen muy importante conocerla porque las imágenes que ustedes ven de alta señal y que parecen neoplasias en pacientes jóvenes suelen ser endometriomas. Entonces, el residente llegó y dijo, doctor, vamos a entrar a la sala, infórmeme el casito, por favor, doctor. Y le digo, bueno, si me traes un cafecito de repente, ¿no? Entonces, informamos el caso. No, estoy mintiendo. El valor predictivo es muy alto, 90%, 95%, es bastante alto. Pero el valor predictivo no interesa. No interesa el valor predictivo porque hemos dicho que la utilidad de la resonancia magnética es en la estadificación locorregional. El cáncer de endometrio lo ve muy bien la ecografía transvaginal. ¿Alguna otra pregunta? Creo que las preguntas las dejamos para el final. ¿Sí? ¿Cuántos minutos faltan? 3 minutos. 3 minutos, ya. Nos vamos con otro casito entonces. Entonces no se olviden, este no fue un cáncer, sino fue endometriomas. Y bueno, yo realmente un poco feliz porque me llegó después de unos días la residente y me dijo, doctor, usted lo máximo, le atinó. Vamos con el último casito. Y este casito viene con recompensa. Secuencia ponderada en T2. Vean qué bonito, ¿no? Y acá en las imágenes estamos viendo, ahí está, un útero anteverso flexo. ¿Qué es esto? Mioma, señal intermedia otra vez, ¿cierto? Parece que el miometrio está ok. ¿Y esto qué será? Lo podemos poner en otro plano. Vamos a ver otro plano. De repente un coronal, ahí está. Habíamos dicho que la resolución, miren qué bonito, ¿eh? Pucha. Un poco más vamos a ver el alma, vean. Miren, ve. Tiene apariencia de riñón, o sea, tiene una anomalía, una posición anómala de este riñón, no es patológico, pero vean cómo uno ya puede planificar, y no solo eso, ¿no? Tiene los ganglios que son patológicos, ahí, nuevamente señal intermedia, no es alta señal, no son quistes, ¿vistes? No son quistes. Y además tiene otra cosa, miren, ve, arriba tiene una lesión quística que no debe de estar. Para que ustedes se den cuenta, lo grave y lo interesante de este caso es que tiene una neoplasia, o dos neoplasias, una neoplasia en endometrio, que ya la vimos, y otra neoplasia en el anexo. Y esta neoplasia en el anexo infiltra porque tiene mala interfase con el fondo uterino. Entonces, puede coexistir neoplasias, ¿ok? Y a propósito de neoplasias y de la coexistencia, vamos a ver acá de repente saliendo acá, vamos a ver, porque ya quedan 3 minutitos. Yo quería mostrarles por acá, a ver, ahí está una de estas. Yo supongo que ya queden como 2, ¿no?
Ahí está. Miren, ve, endometrio, miomitas, una señal media intermedia, restricción a la difusión, bajo valor ADC, realza el contraste, cáncer de cuello uterino, 1B1, o sea, bastante pequeño. Restricción a la difusión, T2, señal intermedia, imagen grosera en la línea de unión endometrio-miometrial que no restringe la difusión. El diagnóstico es cáncer de endometrio y adenomiosis. ¿Ah? Cáncer de endometrio y adenomiosis. Aquí otro casito. Parece que infiltra más del 50% del miometrio, pero tener cuidado con los cuernos, ¿no? Con los cuernos del útero, ¿no? Y no es 1B1, perdón, no es 1B, sino más bien es 1A. Y el último caso, véanme, ¿dónde está la neoplasia? A ver, ¿quién me dice? Útero anteverso flexo, cervix. Un útero heterogéneo, será neoplasia, no sé, le pido un PET-CT, un PET resonancia magnética, pero cuidado, acá hay una lesión bien bastante grosera, parcialmente evaluada. Esta es una neoplasia en la vagina, sí, efectivamente, y algunos cortes, miren, ve, la neoplasia en la vagina, nuevamente señal intermedia, no captan, las neoplasias generalmente no captan porque tienen necrosis. Le hacemos el PET, fusionamos con la resonancia y sí, efectivamente tiene actividad metabólica, incluso tiene una enopatía de aspecto secundario, pero ustedes vieron, a ver otra vez, a ver, ahí está. Y esto también tiene actividad metabólica. El diagnóstico es cáncer de endometrio, cáncer de vagina, ¿no? ¿Sí? Bueno, les comento, este es adenomiosis. Y la adenomiosis también tiene actividad metabólica por ser un proceso inflamatorio. Entonces, repito, para el diagnóstico local, PET-CT, PET-resonancia no es, digamos, el número 1, ¿no? Es su estudio morfológico, la ecografía transvaginal, la resonancia magnética. Ahí está la adenomiosis. Este último caso, ya, a ver si me permiten. Paciente utilizó dispositivo intrauterino de hace muchos años y empezó a sangrar, dolor. ¿Qué les parece? Diagnóstico. Levantó la mano el doctor. Actinomicosis. La clave del diagnóstico, dispositivo intrauterino. Y esa actinomicosis puede ser una lesión pseudotumoral, miren, ve. Ah, casito, ¿no? Bueno, y otro casito, ven. Imágenes oscuras, mal definidas, ya no en el endometrio, sino hacia la parte posterior del fondo de saco, en la región presacra, muy difuso, fibromatosis. Pólipos con cáncer, mírenme, pólipos con cáncer, lo ve claramente la resonancia con todas las secuencias, con todos sus armamentos, ¿no? Bueno, en conclusión, resonancia magnética es una técnica costosa, no tan accesible, pero ha demostrado ser muy específica, ¿no? Su valor predictivo es bastante alto, tanto así que hoy por hoy se utiliza con PET, ¿no? Para hacer, digamos, arte más que la estadificación. Pero vuelvo a repetir, el punto o el valor más importante de la resonancia magnética es la estadificación y la planificación quirúrgica. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Raimundo Sernaque. Invitamos a los ponentes, por favor, a sentarse en la mesa de honor. Doctor Guayanay, por favor. Doctor Ibor, doctor Raimundo. Si es que hubiera alguna pregunta, por favor. Doctor Moisés Guamán. El micrófono al doctor, por favor. Bueno, quiero felicitar a los ponentes, pero están un poco indecisos en si hacer o no un comentario, si me permite la mesa. Creo que el criterio que tenemos que, la mayor parte son residentes. Sí, la mayor parte son residentes, pero el criterio que tenemos que, el mensaje que tenemos que mandar a los residentes es que la ecografía no hace diagnóstico de cáncer.
El patólogo es el que hace el diagnóstico de cáncer. Pero nosotros lo que tenemos que definir es que es un endometrio normal o anormal, simplemente. Entonces, quienes hacen diagnóstico de hipertrofia de endometrio, pues están equivocados, porque el diagnóstico lo hace el patólogo. Y me apena que no muestren evidencias acá, porque es una reunión científica. En Revalliati, a ver, en su caso, doctor, ¿cuánto cáncer ha visto? ¿Cuántos endometrios anormales ha visto? ¿Cuál es la correlación? Lo que le preguntaba al doctor, que aventaba al final, que es un examen de segundo nivel, que ve fundamentalmente extensión del cáncer de endometrio. ¿Cuál es la evidencia científica de estas pruebas? Decirle a una paciente, este es un endometrio normal o anormal, dependiendo de la edad, de la sintomología que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje que tenemos que dar a los residentes en base a experiencia que tenemos que tener en nuestros hospitales grandes. Yo felicito a la organización del simposio porque tienen neoclásicas con el doctor Guaynay, que es una persona muy experimentada, pero creo que le pusieron un tema muy limitado, que es simplemente el Doppler, el endometrio, ¿no? Señores, cuando el endometrio es anormal, cuando de acuerdo a la edad de la paciente es anormal, tenemos Doppler anormal, tenemos una serie de marcadores que no lo refirieron ahora, de patología de endometrio, y que vamos a sospechar que es un endometrio neoplásico. Eso tenemos que mandarlo a la biopsia, porque la biopsia es lo que va a decir si es o no es un cáncer. Y lo vemos todos los días eso. Todos los días vemos eso. Y me siento de verdad un poco frustrado de escuchar esta reunión y que no me dieron las ABC de lo que tenemos todos que hacer cuando vemos un endometrio. Simplemente decir es normal o anormal. Y ese anormal, con el Doppler, con el 2D, que es la clave, el 2D, olvídense el 3D. El 3D puede mejorar mucho la identificación de esa patología, pero el 2D y el Doppler es fundamental para determinar que ese endometrio es normal o anormal y luego mandarlo a hacer una histerosonografía, como decía el doctor Guaynay. Es clave la histerosonografía en este caso, y al final la biopsia es la que va a decir biopsiemos, es un endometrio que parece anormal, y entonces estamos identificando el paciente a riesgo para que no se pierda cuando tiene un cáncer de endometrio, sobre todo en nuestro país, que muy pocas veces va al hospital. Ese es el mensaje solamente que quería decirles. Muchas gracias. ¿Un comentario a los ponentes? Bueno, agradezco la palabra del doctor Guamán. A veces estas reuniones son importantes de dialogar y también encontrarse con grandes amigos. Sí, tiene razón, doc, usted. Pero como usted comprenderá, estos son residentes y no tienen la suficiente experiencia como podemos tenerla nosotros. Por eso que yo puse los puntos, que cómo es que hay que poder, signos que hay que tener en cuenta cuando uno hace una ecografía endovaginal para poder estar frente a un cáncer, ¿no? Obviamente que la imagen, como usted sabe, damos diagnósticos diferenciales, no damos diagnósticos patológicos. El diagnóstico final lo hace el patólogo, como usted dice. A eso tenemos. Pero obviamente tenemos que darle un alcance del diagnóstico. Yo a mis residentes les digo, nunca diga que esto es algo que sea patognomónico la imagen, ¿no? Pero siempre hay que poner diagnósticos diferenciales. Y creo que ahí es el punto donde podemos jugar. Sí, yo discrepo con el doctor Moisés, que ha sido mi maestro, creo que ha sido uno de los que más ha influenciado en mi formación para hacer ecografía. Pero es verdad, doctor, pero usted se sorprendería de los numerosos informes que tenemos en la que el endometrio no está descrito de una forma consensuada. Entonces, si cada uno de nosotros va a tener su forma de entender la ecografía, de repente usted lo hace muy bien o de repente tiene su forma de describirlo, pero usted no es el Perú, doctor, solamente. Entonces, todos nosotros necesitamos saber cómo vamos a describir el endometrio. Y yo le digo una cosa, el problema no es para el ecografista. Yo creo que acá muchos que hacen ecografía empiezan a hacer la ecografía y dicen este endometrio tiene algo.
Entonces no sé cómo lo voy a describir, pero en el informe voy a poner que el endometrio tiene algo. Y ahí diremos que es quístico, irregular, bordes difusos, todo lo que hemos aprendido hoy, porque tenemos que aprender a describir, doctor. Cuando describo un ovario, siempre lo dijimos en la Sociedad de Ginecobstetricia el mes pasado que me tocó presentar un tema, ya no podemos seguir diciendo ovario quiste complejo, ya no, hay que aprender a describir, hay que describir bien, igual hay que hacer en endometrio. No puede ser que el endometrio, un médico me deriva a la paciente para evaluación de endometrio y dice endometrio 6 milímetros. Bueno, y la línea endometrial y la interfaz miometrio-endometrio, ¿es ecogénico, no es ecogénico? ¿Tiene quistes, tiene áreas quísticas? Hay que aprender eso, doctor, y me parece a mí muy bueno el tema de hoy. Muy bueno porque yo hubiese querido que quienes me expusieron dieta cuando yo era joven me lo hubieran expuesto así. No, yo no entendía nada de eso, doctor, me lo explicaban y no me movía una célula, no me interesaba evaluar el endometrio, doctor. Pero cuando una vez escuché a alguien que trascendió en mi vida, volví a mi hospital y el día lunes empecé a evaluar el endometrio como me enseñó y empecé a evaluar de otra forma. Entonces, mi comentario, el problema no es para el sonografista, el problema es para el médico que deriva a la paciente, doctor. Porque hay dos tipos de médicos, el médico que le envía a la paciente al control anual, que le evalúa mamas, que le evalúa la ecografía para ver ovarios, y que le envía simplemente para evaluar el útero. Y ahí usted le describe que el endometrio tiene algo, medio grueso o irregular, y ahí el doctor está con el dilema ahora, ¿qué hace con el informe de usted? Y tenga la seguridad que muchos de sus informes se lo van a enviar a otro médico, doctor, para una segunda opinión, como me llegan muchas pacientes. Mire, doctor, lo que me ha informado el doctor tal. Entonces yo también lo hago otra vez. Y entonces, el problema son para las posmenopáusicas. Las posmenopáusicas que sangran necesitan una persona idealmente experimentada con experiencia en hacer sonografía ginecológica. Y a raíz de un comentario, yo en la transparencia puse, doctor, en mis conclusiones, dije, hasta ahora, muy bonita la ecografía, todo, pero el diagnóstico sigue siendo histológico. Ratifico su comentario, doctor, sí, o sea, me puede parecer muy simpático, pero no es 100% de valor predictivo, así que me puede parecer feo y el endometrio es normal, o me puede parecer bonito el endometrio y es normal. Y ahí va un último comentario. Hemos puesto un punto de corte porque los estudios de investigación lo plantean así, pero por supuesto que hay cánceres con 2 milímetros de endometrio, están descritos. Entonces, por eso es que un grupo de los ingleses y alemanes dicen, muy simpático su línea endometrial para los congresos de ecografía, pero yo tengo una posmenopáusica que sangra y a todas la voy a hacer biopsia con cualquier ecografía que usted me mande. Así que ahí sí coincido con su comentario, ¿correcto? Respecto a que el cáncer puede presentarse con cualquier línea endometrial y cualquier grosor endometrial. Así que casi coincido en gran parte de sus comentarios, doctor. O sea, ¿cuál es la discrepancia entonces? Porque simplemente tenemos que plantear un endometrio normal o anormal, punto. Nada más. Si de acuerdo a las características de ese endometrio es más grueso o tiene aspectos ecográficos que son anormales, que escribamos como normal. Y ese es el mensaje que queremos dar a los residentes. Y me gustaría que usted me diga cuántos de esos endometrios que usted dice que es normal fueron normales a la histología y cuántos de los normales fueron anormales a la histología. Ese es el mensaje que tenemos que dar, porque el resto son cuestiones personales, nada más. Agradecemos el comentario, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor Roberto. Buenas noches. Felicitarles en primer lugar la exposición de los tres doctores. Yo quisiera preguntar, porque ya me crearon una duda hoy día. En la medición básica del endometrio, me dice el doctor Huerta que se debe medir e informar cuando hay un contenido ecogénico en cavidad, informar como medida de la capa, de la monocapa de endometrio de cara anterior y luego la medida de la monocapa posterior. ¿Cómo voy a informar? ¿La suma de ambos o solo la medida de la monocapa? ¿Cómo concluyo en el informe? Sí, ok, sí, le contesto lo que dice Yeta, doctora, porque Yeta lo define así. Si usted tiene las dos capas juntitas y son simétricas, usted dice endometrio de 6 milímetros. Yo asumo que todo, la anterior y la posterior, suma 6, nadie está dividiendo las capas. Pero cuando usted tiene contenido anecogénico, líquido, lo que sea, Yeta dice que usted debe tomar las dos medidas. Entonces tiene que decir, porque usted está viendo la de arriba y la de abajo, y no siempre son simétricas, doctora. Entonces usted dice, monocapa anterior,
4 milímetros y la monocapa posterior 2 milímetros. Eso dice Yeta. Entonces, al final la suma, pero usted no va a poner endometrio 6. Puede ponerlo, pero como hay contenido, usted tiene que escribir, se evidencia la separación de ambas hojas endometriales. Cavidad endometrial ocupada por contenido necoico que separa las dos hojas. Una hoja anterior de 3 y una hoja posterior de 2. Solamente la describe. ¿Cuál sería mi conclusión? ¿Su conclusión? Su conclusión debe ser la que le estoy comentando, doctor. Usted no debe sumarlas. Usted no debe sumarlas. Yeta dice que si usted separa las dos hojas endometriales, usted dice, veo el endometrio. Monocapa anterior 3 y monocapa posterior 2. No dice, súmelo y por favor deme el total. No dice eso Yeta, doctora. Yo le digo lo que dice Yeta. Sería, ¿Sí? por eso mismo sería uniformizar criterios, ¿no? Porque si yo sumo, supongo que tal vez no he recibido la charla todavía, yo sumo y digo 4 más 2, 6. Está engrosado para una posmenopáusica. Es que sería... Ahora, si yo sumo más el contenido, que imaginémonos que sean 4, serían 10. No, O sea, no, ahí hay un error. No. Normalmente estamos informando como complejo endometrial engrosado. Ok, no, y ahora entiendo su pregunta, doctora. No, lo que pasa es que lo dije claro. El contenido, usted tiene que decirlo. Hay contenido anecoico que mide 11 milímetros. Ese es y por eso dije que tiene que medirlo como el fondo de saco de Douglas. Lo mide en antero-posterior y dice el contenido de 11 milímetros. No mide el volumen de la cavidad endometrial. Simplemente dice se ve contenido anecoico de hasta 11 milímetros. Pero eso no tiene nada que ver con el endometrio. El endometrio aún no lo mide. No hay confusión. Usted dice las hojas están separadas por un contenido que puede ser sangre y usted dice que es ecogénico, que le parece lo que sea, y usted dice de hasta 18 milímetros, pero no ha medido el endometrio todavía. Recién separa el endometrio porque está arriba y el endometrio que está abajo. Y menciona usted la hoja anterior pues, es tanto y la hoja posterior es tanto. No hay confusión, está clarísimo. Su pregunta es excelente, doctora, porque siempre se da eso. Usted mide las dos capas y si esa capa es anormal en grosor, es un aumento normal. No interesa que esté la líquido, no interesa eso. Es anormal y es endometrio. Hay que negociar. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Roberto Albina Horta, presidente de la sociedad. Sí, muchas gracias. Yo quería felicitar primero a cada uno de los ponentes por sus excelentes exposiciones. Yo creo que este tema es muy interesante y como se nos ha traído provisiones muy importantes acerca del tema. Ciertamente la evaluación del endometrio principalmente tiene que ver con el diagnóstico de cáncer y hay una población en riesgo, ¿no? Que es las pacientes posmenopáusicas con sangrado, ¿no? Entonces, ese grupo, digamos que es evidente, ¿no? Que tienen mayor probabilidad de tener cáncer. Pero ¿qué pasa con aquellas pacientes posmenopáusicas que no tienen sangrado, ¿no? Y que le tomamos una medida del endometrio, ¿no? Y dependiendo qué punto de corte usemos, ¿no? Que ahí el doctor Igor nos mencionó que hay todavía discrepancia, lo encontramos engrosado, ¿okay? ¿Qué conducta se debe tomar con esas pacientes, ¿no? Hagan biopsia, se observa, qué punto de corte usamos. Bueno, efectivamente hay discrepancia, pero yo le puedo contar de la mayoría de trabajos que tienen influencia clínica y sonográfica, ¿correcto? Así que es una buena pregunta, por ejemplo, para un clínico que trabaja específicamente en protocolos de trabajo, de qué hace con su paciente, pero es una realidad la que usted plantea. La típica paciente que nos llegan de los seguros para su control anual, posmenopáusica, ¿correcto? Que nos llega para su control anual. Le hago la ecografía y me encuentro con un endometrio que me parece grueso, o me parece anormal, como dice el doctor Humán, me parece grueso. Y doy una medida. Como digo, el problema no es para nosotros los ecografistas, si nos ceñimos a
a los que estamos aprendiendo ecografía. Yo voy a decir el endometrio tiene 12 milímetros y describiré lo que quiero de ese endometrio. Por eso le dije, como le decía el doctor Guamán, el problema es para el médico tratante. ¿Qué va a hacer con la medida que usted da? Lo menciono, lo que dice el grupo de Timmerman, que publicó varios trabajos, y un trabajo que publicaron en el 2006 en el ultrasound, lo pueden revisar. ¿Cuándo un endometrio es grueso? How thick is, lo menciona, ¿no? El título que puse. Y ellos mencionan que ese valor de 5 que lo mencionan en los congresos y a veces no lo sabemos explicar los médicos, funciona para posmenopáusicas. Una posmenopausia que viene con sangrado y mide su endometrio más de 5 milímetros, tiene un porcentaje de probabilidad de tener cáncer. También lo describen, 7%. Y ahí rectifico lo que dijo el doctor Guamán. Sí presentaba una serie de Revalidati y que presento ahí la serie de 6.5% cuando se asocia a un endometrio de más de 5 posmenopáusicas. En la típica paciente de control anual posmenopáusica, la recomendación dice 11 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que eso dice los estudios, que si tiene menos de 11 milímetros, a pesar que nos choque el número, porque yo creo que nos viene con 11 y probablemente todos le vamos a hacer biopsia, doctor, y por eso digo, en la conclusión dice, hagan ustedes sus propios números, trabajen con sus propios pacientes y traigan data que luego puedan contárnosla a nosotros. Dicen que la evidencia, la posibilidad de tener cáncer en una posmenopáusica con un endometrio de menos de 11 milímetros es de 0.07. Están los trabajos de investigación de todos los años. ¿Qué quiere decir? Que probablemente hacer biopsia a un endometrio de 11 milímetros, que luce bonito, como dice el doctor Guamán, parece normal, pero mide 11 o menos de 11, no habría evidencia para biopsiarla. Eso es lo que dicen los trabajos, doctor. A ver, yo creo que no es cuestión de doctor Guamán ni de nadie, son lo que está establecido en el mundo. Mira, la pregunta del doctor es muy interesante porque hay residentes acá. Si tú tienes una mujer posmenopáusica, si no recibe hormonas, si no recibe estrógenos, el endometrio de más de 5 milímetros es un endometrio normal, por Dios, hay que evaluarlo. Con resonancia, si el doctor está ahí, o con biopsia, o lo que sea, pero hay que evaluarlo, no es normal. Si esa mujer recibe estrógenos, si tiene más de 7 milímetros, es un endometrio anormal y hay que evaluarlo. Dios, no hay que dejar que 11 milímetros, hay que evaluarlo, ese es el manejo de todo el mundo. Yo no creo que tenemos que inventar cosas acá, y yo creo que esas son las cosas que debemos, el mensaje que debemos dar, sobre todo a los residentes que están acá. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, quería hacer una acotación, voy a agradecer. Mire, me parece de verdad que a veces los extremismos obviamente son de repente pues negativos o malos, ¿no? Yo creo que en una posmenopausia sin hormonoterapia pensar que menor de 11 milímetros, digamos así, es para confiarse, no hacer un descarte de 11A, me parece que es temerario. De verdad que yo, de lo que veo, ¿no? Así pacientes, porque yo manejo pacientes con el diagnóstico de imagen, con el diagnóstico, digamos así, biópsico y quirúrgico por último, entonces sí me parece que es bien temerario, ¿no? Para ponerlo como una pauta de manejo, por más que lo diga quien sea, me parece muy temerario. A la experiencia que es viva, digamos así, hay cáncer hasta con un endometrio más delgado por último. Entonces, no me parece una pauta de verdad que sea pues así útil para las personas que están quizás recién fijando parámetros, ¿no?, de manejo. Un endometrio de 11 milímetros en una mujer posmenopáusica sin hormonoterapia ya es, digamos así, para pararse los pelos. Si bien no se puede concluir, porque al final puede ser un resultado finalmente negativo, pero es para preocuparse. Bueno, eso es una contribución que quería hacer, no necesariamente tomar a rajatabla las cosas, digamos así, diga quien lo diga, porque algunas veces se da que hay cosas que finalmente se contraponen con lo que es una viva evidencia en el día a día. Bueno, eso quería hacer como un aporte, doctor. A mí me gustaría que el doctor Guayanay
y el doctor Serna, ¿qué opinen al respecto? Ellos ven mucho cáncer. A veces los ginecólogos, como dice el doctor, 1 metro 11 milímetros, hay que tener mucho cuidado, pero realmente los expertos en cáncer están aquí con nosotros y ellos deben opinar al respecto. A ver. Bueno, el contexto es que mi hospital, como es un hospital de cáncer, ya recibe muchos pacientes en estado muchas veces avanzado. En endometrio básicamente recibimos ya con diagnóstico, porque yo pienso que el manejo más de la parte es la parte ginecológica. Nosotros ya recibimos mucho con, más que todo para hacer estadiaje. Entonces ahí repasamos y muchas veces el médico ginecólogo oncólogo dice, el paciente viene con el diagnóstico de cáncer, ya tiene la biopsia de cáncer y nos dice, quiero ver si hay infiltración miometrial o si tiene ganglios. Ahí entra a tallar ya la ecografía, el doble color. Entonces creo que por ahí es el punto y de repente ya entra a tallar la parte de tomografía, resonancia, PET-CT, que lo maneja el doctor Sernaque. Bueno, como dice el doctor, lo que vemos en el instituto en la parte de resonancia y en la práctica privada es realmente impresionante. La resonancia magnética puede encontrar neoplasias de 3 milímetros, es cierto. Y en mi experiencia personal, el cáncer de endometrio en premenopáusicas es un poco más difícil. Obviamente posmenopáusica más de 5 milímetros. Y aquí ya se rompen los esquemas parametriales de medida, como bien dice el doctor, que también estoy de acuerdo, ¿no? Si yo veo un endometrio ya de 5 o 6 milímetros y encima que restringe la difusión, que tiene bordes mal definidos, eso es sugestivo de proceso neoformativo. Así decimos, de repente aunar el primer comentario, ningún radiólogo dice es neoplasia. Eso está, digamos, proscrito, ¿no, José Luis? Nunca recomendamos, ¿sabes qué? Los hallazgos son en relación a neoplasia. Nadie, eso no le quitamos la chamba al patólogo. El radiólogo está de ayuda al diagnóstico, acercamientos diagnósticos diferenciales. Entonces, ese es el comentario en relación a la primera observación. No hemos venido a decir que la resonancia magnética o el PET es una panacea y que da diagnósticos histopatológicos. Yo agradezco bastante la invitación y estoy muy, digamos, contento que hay muchos residentes, muchos profesionales. Aprovechen las preguntas, ¿no? Donde más se aprende es justamente en las preguntas, en la discusión, en la controversia, ¿no? Así nos odiemos, la controversia produce conocimiento. ¿Ok? Entonces, resonancia magnética encuentra neoplasias de 3 milímetros, 4 milímetros, obviamente cuando hacemos todo el abanico de las secuencias en resonancia magnética, difusión, T2 y el contraste. Bueno. Sí, solo quería comentar dos cosas. Como les digo, describo una pregunta del doctor Alvin Agorta, lo que dice más o menos un grupo de investigación específico. Por ejemplo, el American College, ¿cómo zanja este problema? Dice, como la ecografía tiene un valor predictivo dudoso, una sensibilidad que no es 100% y todo lo demás, nosotros los clínicos no nos vamos a fiar mucho por la ecografía de ustedes. Nos vamos a guiar un poquito por nuestros instintos, si sangra o no sangra, en la posmenopausia. ¿Y qué dice el American College? Vamos a zanjar todo con 5 milímetros. Es otro grupo, por ejemplo, anacrónico, diferente al de gran parte de Europa Oriental. Y dice 5 milímetros en general para las posmenopáusicas. Con sangrado, sin sangrado, voy a establecer 5 milímetros. A todas las que me sale más de 5, voy a recomendar la biopsia. Pero ojo, hay que tener cuidado cuando damos recomendaciones clínicas acá y cuando dicen, no sé quién lo dijo en la mesa experto de cáncer, no me considero un experto en cáncer, ¿correcto? Describo una imagen y digo cuánto mide. Por eso digo, el médico tratante con esa medida juzgará de acuerdo a los protocolos clínicos qué es lo que va a hacer. No creo que ninguno de nosotros acaba de dar una recomendación clínica. Por eso digo, el American College corta todo con 5 milímetros. Es un número que venimos ya muchos años, ¿no? 5 milímetros para arriba, hay que estar alerta y ustedes vean. Pero sí es bueno, yo preguntaría acá a alguien del auditorio si puede levantar la mano, ¿cuántos hacen seguimiento de sus casos? De sus 6 milímetros, ¿qué salió? De sus 7 milímetros, ¿qué salió? Yo sí lo hago. Yo sí lo hago. Y muchas de las cosas, porque el doctor Guamán me incentivó eso en algún momento, porque siempre él dice, muy simpático los casos que presentan, pero tus casos, si sean 2, 3, 4, ¿cómo te va a ti?
¿correcto? Entonces, esa secuencia que algunas presento es la posibilidad de que salir de endometrio. Entonces yo le preguntaría a ustedes, ¿cuántos de sus endometrios, que alguien le informó 6, 7, 8, fueron cánceres? ¿Correcto? Y ese número nos sirve a nosotros, porque de repente nuestra serie es diferente a la europea y es diferente a la americana. De repente un punto de corte para nosotros debería ser 3 o de repente 2. No lo sé. Por eso digo, para eso son los doctores que trabajan, que tienen mucha experiencia clínica, establecer un punto de corte. Creo que no es el punto de conversación establecer un punto de corte para ver si biopsia o no biopsia. Por ahí no va el tema de la mesa ni ninguna de las exposiciones de la mesa. Bueno, para finalizar, agradecemos al presidente de la SPOC, doctor Igor Huertas, para agradecer a todos ustedes por su presencia y en especial a nuestros ponentes por sus excelentes presentaciones. Doctor Igor Huertas. Muchas gracias a todos por su participación. En nombre de la SPOG, quiero reconocer a cada uno de estos ponentes por su participación, al doctor Igor Huerta. Un fuerte aplauso, por favor. Al doctor Jorge Guayanay. Doctor, muchas gracias por visitarnos. También al doctor Raimundo Cernaqué. Muchas gracias por su excelente exposición, doctor. Y para finalizar, a nuestro coordinador y moderador, que lo ha hecho muy bien, el doctor Juan Carlos Loaiza. Muchas gracias, doctor. Sí. Está aquí el doctor Arroyo. Doctor Arroyo, para terminar la sesión quiero darle la bienvenida como miembro de nuestra sociedad al doctor Jorge Arroyo Campuzano. El doctor es médico ginecobstetra, especialista del Hospital Sabogal. Doctor Arroyo, bienvenido a la sociedad. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta la próxima.